Ya voy a empezar a grabar la clase. Entonces, vamos a hacer la retroalimentación. Entonces, para la retroalimentación, voy a, por ejemplo, determinar el valor de verdad de, de las siguientes oraciones. Entonces, por ejemplo, una ecuación polar, una, polar es simétrica respecto al polo se reemplazar respecto al polo si al reemplazar PR teta. Ay, mira, si al reemplazar un ratito que parece que está. Sí, sí, sí. Una ecuación asimétrica al polo. Entonces, mejor dicho, voy a explicarles que hay tres tipos de simetrías. Hay tres tipos de simetrías al momento de trabajar en coordenadas polares. Primero, simetría con respecto al eje polar. Entonces, simetría, eje polar. Está la simetría con respecto al eje epimedios. No sé qué le pasa al epimedios.
Mm, un ratito, o sea, déjeme terminar de copiar esto. Perdí en la plumilla. Entonces, simetría con respecto al eje polar. Tenemos también simetría con respecto al eje epimedios. Y simetría con respecto al origen. Entonces tenemos esos tres tipos de simetrías. La primera, que es simetría con respecto al eje polar, no olvidemos que también estamos trabajando en dos planos. Entonces, ya veo. Ya, no. Mami, Entonces, revisa los mensajes. Ahorita le reenvié lo que mi niña me envió, entonces, pero aquí no ahorita. olvidemos que este es el eje polar, el eje R, y este es el eje teta. No, no, este es el R polar, el eje polar. Entonces, para que sea simétrica con respecto a este eje, es necesario que los puntos que estén aquí arribita, por ejemplo, digamos que aquí hay un punto, y acá abajo, tal es que el ángulo es básicamente el mismo, solo que negado. Entonces, digamos que aquí es R, este punto es R, no, este punto es, aquí no tenemos X y Y, sino tenemos R y teta. Las coordenadas van a ser R y teta, y acá sería R y menos teta. Entonces, ambos ángulos deben ser iguales. Por lo tanto, debemos tener que que los puntos R teta Estoy en clase. van a ser iguales a ya. Quiere decir que si yo reflejo la ecuación, la reflejo, lo que está aquí abajo lo reflejo aquí arriba, es decir, cambio teta por menos teta, me va a quedar lo mismo. Por lo tanto, entonces, si yo lo que hago es cambiar teta por menos teta, o sea, básicamente aquí el reflejo de lo que está aquí arriba, acá abajo, sería cambiar teta por menos teta. Entonces ahí sería simetría con respecto al eje, al eje polar. Si intercambio, sí, intercambio, eh, teta con menos teta, no varía la gráfica. No varía. No varía varía la gráfica. No varía la ecuación, mejor dicho. No olvidemos que aquí las funciones van a estar dadas en las dos variables r y teta. Esto quiere decir que f de r teta es igual a f de r, menos teta. O sea, si yo cambio el teta, no va a cambiar nada. Ahora, para que sea simétrica con respecto al eje epimedios, yo necesito que lo que necesito para que sea simétrica con respecto al eje epimedios es que f de r, de r y teta, sea igual a f de menos r menos teta. Es decir, que si yo intercambio a r por menos r y a teta por menos teta y son iguales, entonces quiere decir que es simétrica al eje epimedios. Entonces, ¿cuál es el eje epimedios? Este es el eje polar. El eje epimedios es este que está aquí. Este es el eje epimedios.
Este es el eje epimedios. Y finalmente, para que sea simétrica con respecto al origen, yo necesito que se intercambio solamente el R. Entonces, la gráfica me queda igual. Entonces, tengo esos tres casos de simetría. Es como los casos de par impar, solo que en este caso son dos variables r y teta. Y tenemos que, por ejemplo, si intercambiamos por el menos teta, no afecta la ecuación, entonces es simétrica con respecto al eje polar. Si intercambio r y teta por menos r y por menos teta y no varía la ecuación, entonces es simétrica con respecto al eje epimedios. Y si intercambio r por menos r, entonces es simétrica con respecto al origen. Ya, entonces eso quería explicarles que no están en la diapositiva. Bueno, lo que vamos a ver hoy, pero igual es importante saber. Entonces, ya con eso, por ejemplo, el que decía que una ecuación es simétrica respecto al polo, si al reemplazar PR teta por P menos R teta en la ecuación se obtiene la misma ecuación polar, esa era verdadera. Entonces, ya. De las demás, mejor será que hagamos la clase y ahí vamos resolviendo todos los cualquier inconveniente. Ya. Entonces, voy a explicar la clase ahorita. Entonces, voy a compartir. Entonces, para la clase de hoy vamos a usar este libro que es el Precálculo de Villena, que está bien explicado todo y está completo. Entonces, ya. ¿Qué es el sistema polar primeramente? Bueno, ya hemos visto lo que es el plano cartesiano, que en el plano cartesiano nosotros representamos cada una de las... No puedo comentar. Mm, pero acá sí puedo, no puedo tampoco. Acá sí puedo. Ah, este está protegido. Bueno, ya. Entonces acá vamos a hacer los ejercicios. Ya. Entonces, ya hemos visto lo que es el sistema rectangular. El sistema rectangular en el cual yo tengo X en el eje Y, claro, X en el eje X y Y en el eje Y. Es decir, cada punto en el plano cartesiano va a estar representado por dos valores rectangulares, también llamados. Es decir, que aquí hay 90 grados, donde X es la componente en X y Y es la componente en Y. Ahora, entonces, el sistema polar, en cambio, recordando más o menos lo que eran los números complejos, nosotros vamos a representar cada punto en el espacio con dos valores ahora, R y teta, donde R es la distancia desde el origen a ese punto, R, y teta, Profesor, buenos días, disculpe que buenos le días. interrumpa. Es que una compañía está en sala de espera y dice que si puede hacer el favor de aceptarlo. Mm, Gracias. nada, ya voy a hacer eso, entonces mejor déjame ver. Mm, No me, bueno, no me, dile por favor de que salga de la sala de espera y se vuelva a unir, que creo que eso, ahí cuando me sales las acepto. Está bien, yo le digo. Sí, por favor, porque yo ahorita ya no sabría cómo, no me he puesto a preguntar cómo ir a la sala de espera y aceptarlo. Porque parece que me debe haber salido y por andar moviendo no me olvidé, no le acepté. Ya, entonces hasta que salga.
como les decía, cada punto estará representado por la magnitud, que le vamos a representar con R, y teta, que vamos a representar el ángulo. Entonces, cada punto para representar necesito esos dos valores, R y teta. Es muy similar a lo que ya vimos de números complejos, donde R era la magnitud y teta el ángulo. Solo que en este caso no vamos a usar la, for- la fórmula de Euler, simplemente los dos puntos así en par ordenado. Esas serían las coordenadas polares. Y usando aquí Pitágoras, puedo deducir las dos principales transformaciones para ir tanto de rectangulares a polares como de polares a rectangulares. Por ejemplo, de rectangulares a polares, debería sacar el valor de R y el valor de teta. Entonces, R aquí por Pitágoras, yo puedo ver que es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y teta es igual a artangente de y. Ya. Entonces, y en cambio, para ir de polares a rectangulares, es decir, si yo tengo R y teta y quiero ir a X y Y, yo debería usar estas fórmulas, que X es igual a R coseno de teta, también por Pitágoras, bueno, en este caso es por trigonometría, X es igual a R coseno de teta, y Y es igual a R seno de teta. Entonces, con estas dos ecuaciones, con este par de ecuaciones, mejor dicho, yo puedo ir de uno al otro. Por ejemplo, si quiero obtener las coordenadas polares del punto 1,1, tenemos lo siguiente. Deberíamos graficarlo. Bueno, no es necesario, pero para ayuda. Entonces debemos sacar tanto el ángulo como el, el módulo. Entonces, R lo sacamos con Pitágoras y el ángulo lo sacamos con artangente. Entonces aquí, bueno, debería quedarme un ángulo conocido, si no lo dejo expresado. Y por lo tanto, este punto, el P1,1, en polares sería raíz de 2, pi cuartos, que es el que está aquí. Entonces aquí se pueden utilizar otras equivalencias que simplemente son sumando o restando 2pi al ángulo, por lo que veo. Ya. Entonces, por ejemplo, acá con las tutorías vamos a resolver otro. No, sí, vale. Entonces, por ejemplo, el punto, estos son de coordenadas cartesianas, el punto 4,4. Entonces, para hacer lo mismo, entonces yo lo que haré es dibujarlo. No, estoy mal. Es 4, es menos 4. Entonces, para acá. Entonces, aquí es menos 4. Y aquí sería 4. Entonces, yo necesito saber este ángulo. Siempre es el ángulo con respecto al eje X positivo, y necesito saber el módulo que sería R. Entonces, el módulo lo obtendría por Pitágoras, que sería igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, aquí el módulo sería igual a, aquí es el punto es menos 4,4. Sería igual a menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual a 4 raíz de 2. Entonces, ese es el módulo. Y el ángulo teta, en cambio, yo debería obtenerlo. Ya saben que como está en el segundo cuadrante, lo mejor sería obtener este ángulo, pongámosle alfa, y después para obtener teta, le resto a pi, bueno, le resto a pi, le resto el ángulo alfa. Entonces, aquí lo que puedo hacer es obtener este alfa. Puedo ver que el artangente de alfa, si yo dibujo esto en el primer plano, primer, en el primer cuadrante, digamos que esto es alfa. Entonces aquí lo que hago, esto ya es trigonometría, ya lo hemos visto, que sería 4 aquí y 4 positivo acá. Entonces yo puedo ver que alfa debería ser pi cuartos.
es decir, 45 grados. Y por lo tanto, teta debería ser 3 pi cuartos. Sí, 3 pi cuartos. Bueno, mejor dicho, pi menos pi cuartos. Es decir, 3 pi cuartos. Ya. Y ahí ya tendría el punto polar, que sería 4 raíz de 2 sobre 3 pi cuartos. Ese sería el punto polar. 4 raíz de 2 y 3 pi cuartos. Allá. Algo muy interesante aquí, ¿cierto? Que sería bueno ver, es por ejemplo, podemos, como les dije, sumarle o restar 2pi. En este caso, por ejemplo, es restar 2pi al ángulo, una vuelta, o sea, dar aquí una vuelta entera. O algo que también podemos hacer es sumar pi medios, o sea, hasta acá, media vuelta, como se hizo aquí, y negar el R. No olvidemos que el R positivo quiere decir que va en la dirección del ángulo, y el R negativo quiere decir que va en la dirección opuesta. Entonces, eso es equivalente también. ¿Ya? Entonces, eso también es muy interesante. Si yo doy una vuelta de 180 grados y niego R, regreso al mismo lugar. Eso es básicamente lo que les quería decir, en coordenadas polares. Ya. Entonces, como les dije, ya, este de aquí es el plano polar. Déjenme abrir GeoGebra, que sería muy interesante verlo en un calculador. Que esto no se, este no es exactamente el sistema rectangular, sino es el sistema polar, donde cada punto, como dije, está representado por R y por teta. Entonces necesito tomar en consideración eso al momento de graficar. Por ejemplo, déjenme el ejercicio que acabamos de resolver. El ejercicio que acabamos de resolver, al momento de graficar, yo graficaré en lo que se conoce como un plano polar, en el cual, básicamente, bueno, es que no voy a graficar aquí todo, pero quiero mostrar más o menos cómo se vería el plano polar. Entonces, déjenme, quiero cambiar aquí. Déjenme lo cambio mejor. Ya, entonces, ya lo quiero abrir, pero no vale bien. GeoGebra. Quiero mostrarles nomás cómo se vería el plano polar. ¿Cuál sería el Desmos? ¿Mandé? Ah, que lo También, quiere también, verificar. también, sí, 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 sí. Sí, 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 es muy similar a un vector. Si se dan cuenta, son similares los vectores como los números complejos y como también el, esto de aquí, lo de coordenadas polares. Son similares, tienen sus similitudes. Claro, los vectores que están justamente en el origen, que su lado inicial, su punto inicial es el origen. Mm, No me acuerdo cómo se casi para cambiarlo. Dejen, mejor, déjenme les muestro. Dejen que pueda hacer valer eso ahí. Entonces, ese plano con características similares se denomina el plano polar. Aquí está, polar. Ya, ya miren, entonces algo así sería. Déjenme compartirles nomás. Ya. Por ejemplo, este sería el plano polar, que si se dan cuenta, o sea, las líneas horizontales no son X y Y,
sino son algunas ayudas. Entonces, como podemos ver, cada círculo representa todos los puntos que tienen un radio 1, por ejemplo, donde solo varía el ángulo. Acá en el círculo de radio 2, todos los puntos que tienen R2 y va variando el ángulo, y así sucesivamente. Entonces, este, por ejemplo, es el llamado plano polar. Entonces, aquí tenemos dos ejes. Tenemos el eje polar, que es el eje horizontal. Este eje que está aquí es el eje polar. Y el eje epimedios, que es el plano, el eje vertical. Ya no son X y Y, sino eje polar y eje, eje epimedios, que es el que está aquí. O sea, eje epimedios, porque básicamente este eje forma 90 grados básicamente con el eje polar. Por eso es el epimedio, los 90 grados. Y a la intersección de ambos ejes también se le denomina polo. Se le denomina polo. Entonces, se denomina polo. Ah, aquí he estado también. Por ejemplo, estoy aquí. Este es el eje polar, el eje epimedios. Y aquí están los ángulos. Aquí no importa mucho si se representan en sexagesimales o en radianes. Entonces aquí, por ejemplo, el 15, 30. Y ahí podríamos, por ejemplo, dibujar los puntos. Nos tendríamos que fijar en R, que sería más o menos, no importa cualquiera de los dos ejes, cualquiera del eje polar o el eje epimedios. Y una vez que llegas a R, tienes que ver el ángulo y así graficas un punto en coordenadas polares. Por ejemplo, el 4 3 pi cuartos, que sería aquí, tengo que buscar 1, 2, 3, 4, entonces debe estar aquí en esta circunferencia. Luego debo buscar el ángulo, que es 3 pi cuartos, 135, que sería aquí. Entonces aquí estaría el punto, el que vimos, el que está acá, este. O sea, así se graficaría en el eje polar. Aquí hay algunos ejercicios propuestos. También, por ejemplo, podemos transformar. ¿Cómo transformaríamos ahora un punto de coordenadas polares a coordenadas cartesianas? Pues tendríamos que usar las otras ecuaciones que también vimos, que sería, por ejemplo, el x es igual a r coseno de teta. Es igual a r coseno de teta. Y y es igual a y r seno de teta. Entonces utilizo ambas ecuaciones para obtener el, el eje X y el eje Y. Entonces, por ejemplo, en X, para el primer punto, sería X sería igual a 4 coseno de pi tercios. Y Y sería igual a 4 seno de pi tercios. Entonces ahí puedo ver que X sería igual a 4 coseno de pi tercios. Yo recuerdo que pi tercios es 60. Entonces el coseno es un medio. Entonces aquí sería un medio. Y Y sería igual a 4. Seno sería raíz de 3 sobre 2. Ya. Entonces ahí me quedaría. Ese sería el punto, básicamente. El punto sería 4. No, 4 por un medio es 2. 2, 2 raíz de 3. Algo 2 raíz de 3.
Ya está fallando un poco la pluma virtual. Pero bueno, entonces así se transformaría de coordenadas polares a rectangulares. Ahora, también podemos generar ecuaciones en coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, una ecuación en coordenadas polares tiene esta forma. Normalmente es R, casi como era y igual a una función de x, aquí sería R igual a una función de θ. Y aquí podemos obtener varias gráficas. Por ejemplo, R seno de θ la podemos graficar en el graficador. Podemos, por ejemplo, decir R es igual. Déjenme. Hacer aquí así. No me acuerdo cómo se ve que quería esto aquí. No, esta es la polar. El taller hoy día lo tienen 8:50, como siempre lo tienen, normalmente, por si acaso. Entonces, una vez yo grafiqué con esto, pero no era así. Ok. No, tampoco es así. Mejor volver a poner. No me acuerdo exactamente cómo se graficaba aquí polares. Bueno, no es necesario. Mejor continuemos la clase que ya se va mucho rápido el tiempo. Entonces, lo que sí es importante es, en este caso, por ejemplo, cómo voy de coordenadas polares. Por ejemplo, esta ecuación está en polares a coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio similar. Claro, y cómo iría al revés también sería muy importante. ¿Cómo voy, por ejemplo, de lugares geométricos que son cartesianos a polares? Por ejemplo, aquí lo que debo hacer es un poco de la primera, por ejemplo, yo sé que R, yo sé que R, yo sé que R es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más h cuadrado. Entonces, no había parte C. Déjenme ver si puedo solucionar el problema de la pluma. Ya no sé qué está pasando. Un ratito. Algo le está pasando a mi pluma y no sé qué es. Sí, 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 sí he usado Desmos. Sí, 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 es bastante bueno. Ya la voy a intentar, ya la voy a abrir mejor entonces. Solo que no me acuerdo exactamente cómo usar el. Déjenme ver si hay algún setting que está mal puesto en el este. Ay, qué coraje.
Sí, no, esto no tiene. Mm.
Bueno, por algún motivo no quiere valer bien mi pluma. No sé por qué. Entonces mejor vamos a continuar, nomás, según el libro. Porque no puedo valer bien mi pluma, no sé por qué. Bueno, entonces lo que les quería decir es cómo llegar de una ecuación cartesiana a una polar. Entonces lo que deberían hacer es transformar, usar las ecuaciones que están aquí arriba, que vimos aquí arriba. Las de esas que están aquí. En vez de r pones x cuadrado más y cuadrado y en vez de teta, en vez de, bueno, depende de hecho, depende si, por ejemplo, si queremos transformar de, de cartesianas a polares, entonces lo que debería hacer en vez de r poner eh, raíz de x cuadrado más y cuadrado y en vez de teta poner el artangente de yx. Pero claro, si tienes r seno de teta, por ejemplo, tú sabes que r seno de teta es x. También puedes usar estas fórmulas. Entonces, si tienes r seno de teta, que lo r seno de teta es y. Entonces aquí, por ejemplo, puedes ver que esta ecuación te quedaría y igual 2, o sea, una línea horizontal. Acá, por ejemplo, r sería igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 2. El seno de teta, el seno de teta sería igual a x sobre r. Ah, no, aquí podía, el seno de teta sería igual a x sobre r. El r pasaría a multiplicar, te quedaría r cuadrado es igual a 2x, y el r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y ahí te vas a ver que te queda una parábola. Entonces así podrías transformar del uno al otro. Y lo mismo haces acá para transformar mm, las gráficas de x de polares, de rectangulares a polares. Entonces vamos a empezar los más importantes, mejor dicho. Entonces vamos a ver las gráficas conocidas que nos pueden quedar, que hemos visto en coordenadas rectangulares, a cómo se escribiría sus ecuaciones en coordenadas polares. Entonces empezamos por rectas. Primero, rectas que contienen al polo, es decir, al punto central. Si nos podemos ver las rectas que contienen al polo, recordemos que era igual a y igual pendiente por x. Esta es la ecuación de la recta que contiene el polo. Y esa recta va a formar un ángulo. Recordamos que el tangente de ese ángulo es la pendiente, por definición de pendiente. Entonces la ecuación de esa recta es y igual a mx. Podemos realizar unas transformaciones respectivas. Como les dije, en vez de y, puedo poner r seno de teta y en vez de x, r coseno de teta. Entonces, despejando m, pasando a dividir r seno de teta sobre r coseno de teta, para que me quede tangente de teta es igual a m, se va a simplificar la r y me va a quedar que tangente de teta es igual a phi. Entonces, este teta es la variable de las coordenadas polares y este phi es el ángulo que forma la recta con el eje x. Sabemos que, que la pendiente era igual a tangente de phi. Entonces, finalmente, nos queda que esta ecuación, esta recta, tiene esa siguiente ecuación. Tiene teta es igual a phi. Es decir, no tiene, es una variable, es una ecuación o una sola incógnita, que sería teta, no tiene nada de r, y igualada a básicamente al ángulo que forma la recta con respecto al eje x. Por ejemplo, si yo quiero graficar teta igual a pi cuartos, como les dije, sería este tipo de ecuación, sería una recta que pasa por el origen y que forma un ángulo de pi cuartos con respecto al eje x. Es decir, esta ecuación que está aquí. Claro, ahí podría transformarlas, podría obtener sus rectas de forma rectangular. Puedo ver que la pendiente es tangente de pi cuartos, es decir, la pendiente es 1, entonces sería igual y igual a x, porque ya vimos que la forma de esa ecuación es y igual a mx, entonces es la ecuación en coordenadas, esta es la ecuación en coordenadas polares, y la ecuación en coordenadas rectangulares sería y igual a x. Ahora, vamos a ver rectas que no contienen al polo, o sea, que no pasan por el polo, y que están a una distancia d del polo. A esta distancia d del polo. Entonces aquí tenemos varias variables, varias incógnitas. El punto es r, teta, ya sabemos que ese punto es r, teta, y pertenece a
a esta ecuación de la recta que queremos hallar nosotros entonces. Entonces tenemos que, como valores que debe tener que definen esa recta, tenemos la distancia desde el polo hasta la recta. Sabemos que hay 90 grados. Tenemos el ángulo phi que forma esa distancia. Y esos serían los dos valores. Entonces la ecuación de la recta. Entonces aquí, por ejemplo, usando trigonometría, aquí 90 grados, aquí está este ángulo, y aquí está r phi, que este es el punto que yo quiero hallar. Usando trigonometría, yo sé que el coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa, que es r, y ahí despejando r, esta sería la ecuación de la recta. Donde, como les dije, phi es el ángulo que forma la distancia con respecto al eje θ, y d es la distancia como tal. Esta sería la ecuación de esa recta. Por ejemplo, tengo esta ecuación que está aquí. Me dicen que grafique esta ecuación, que es r igual 4 coseno de phi menos pi sextos. Entonces yo sé que este ángulo va a ser pi sextos y la distancia va a ser igual a 4. Entonces esa distancia va a ser igual a 4. Por ejemplo, yo grafico eso. Entonces yo grafico primero esa distancia. Aquí 90 grados, aquí pi sextos. Y aquí cuento 4 y ahí dibujo la línea perpendicular a esta distancia. Y esa sería la recta. Esa sería la recta que no pasa por el eje X, no pasa por el punto polar, el polo, y está a una distancia 4 del polo. ¿Ya? Entonces sería, por ejemplo, la ecuación de esa recta. Eh, Al menos no veo como una forma de obtener la pendiente. O sea, bueno, aquí 90 grados. Entonces la pendiente aquí, bueno, se puede obtener, no es tan difícil. La pendiente, por ejemplo, de esta recta sería igual, esta pendiente es tangente de este ángulo. Y yo sé que aquí hay 90 grados. Entonces ahí debería sacar tangente perpendicular, pendientes perpendiculares para sacar la pendiente de esta recta, por ejemplo. Una idea. Entonces, casos especiales, cuando θ es 0 grados, es decir, este ángulo, es básicamente el eje, esta recta está en el eje X, la recta resultante es una recta vertical, y obviamente θ se pierde, este angulito que está aquí, y que a los phi se pierde, sería 0. Entonces, en ese caso, la recta es vertical. Puedo transformar esa recta en coordenadas rectangulares que me va a decir que es x igual a d, que efectivamente sabemos que es una recta vertical. Entonces, en cambio, si phi es pi medios, entonces la ecuación resulta de esta manera. Y claro, viéndolo gráficamente, este ángulo sería pi medios, es decir, este ángulo estaría aquí, lo que me resultaría en una recta horizontal. En ese caso, la recta sería d igual seno de θ. Si phi es igual a pi, es decir, como ya vemos, recordemos que phi es este ángulo que está aquí. Entonces phi sería pi, se estaría por acá, me volveré a quedar una recta vertical. Y finalmente, si 3 pi medios, es decir, 270, me quedaría de nuevo una recta horizontal. Entonces son las rectas que podemos tener en coordenadas polares. También tenemos circunferencias. Las circunferencias, primero tengo la circunferencia que es centrada en un polo, en el polo que es la más sencilla, ya que la ecuación, recordemos, de esa circunferencia es simplemente x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, porque el centro es el 0,0. Entonces la ecuación de la circunferencia sería esta, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Y recordando que, bueno, aquí lo que hacen es cambiar x por r coseno de θ y y por r seno de θ. Pero también puedes recordar que esta suma es igual a r cuadrado, como se te haga más fácil. Entonces, aplicando las transformaciones para ya no tenerla en función de x y y, sino de r y de θ, veo que se me va a simplificar aquí, sacando factor común r, coseno de θ, coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ es 1. Entonces me queda que r cuadrado es igual a cuadrado. Entonces, la ecuación r igual a representa a esa circunferencia. Esa circunferencia que está centrada en el origen de radio A.
Entonces, por ejemplo, si te dicen graficar r igual 2, simplemente es una circunferencia que está centrada en el origen de radio 2. O en este caso, bueno, en el origen cuando hablamos de coordenadas rectangulares, en el polo cuando hablamos de coordenadas polares. Entonces, este es r igual 2, es la circunferencia centrada en 2. Ahora, vamos a ver cómo varían si yo cambio el punto del centro. Ahora lo que vamos a tener es cómo serían las ecuaciones de las circunferencias que están en el punto A, teta. Recordemos que A, teta está en polares, es decir, A es el módulo, la distancia desde el centro al punto, y teta sería este ángulo que forma aquí. La circunferencia pasa por el origen. Entonces aquí lo que usan un poco de triángulos, podrían sacar la ecuación de esta circunferencia en rectangulares y transformarlas a polares. También es válido. Entonces lo que hacemos, aquí se dan cuenta de que este teta, este valorcito que está aquí, este ángulo sería igual que a lo este es phi, que es el valor que me define esta circunferencia. Teta, en cambio, sería el valor del punto, y sabemos que el punto es r, teta, y r sería este valor que está aquí. Entonces lo que debo hallar es una relación entre r y teta. Este es el radio es a, acá también el radio sería a, y en este triángulo que se forma aquí, yo puedo ver que el ángulo sería teta menos phi. Este me diría A porque es radio. Y de aquí hasta acá me diría A también porque es radio. Entonces aquí puedo utilizar ley del coseno. Con estos tengo los tres lados y tengo el ángulo. Y despejando R, me quedaría que esta es la ecuación. Me quedaría que esta es la ecuación de esa circunferencia. Entonces, esta ecuación representa una circunferencia de radio A con centro en el punto A, phi. Y bueno, y ya, eso sería todo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera graficar r igual coseno de teta menos pi tercios, entonces lo que debería hacer es sacar el punto 2, claro, porque este es 4, es 2a, entonces a debería ser 2, entonces debería graficar el punto 2, pi tercios, que es lo que está haciendo aquí, pi tercios, el ángulo, y a es 2, aquí está el centro, y de ahí grafico la circunferencia, que debería pasar por el polo, por el punto central. Y su ecuación sería esta que está aquí. 4 igual coseno de r igual 4 coseno de teta menos pi tercios. ¿Ya? También tengo casos especiales de que, por ejemplo, si phi, si este ángulo que está aquí fuera 0, entonces quiere decir que este centro estaría en el eje X. Y la ecuación sería simplemente 2a coseno de teta. 2a coseno de teta, que sería cuando el centro estaría aquí en el punto, por ejemplo, en polares sería el a, 0, a en r y 0 en el ángulo, y que pasa por el polo. Entonces, esta es la ecuación de esa circunferencia, transformando la cartesiana. O sea, ¿cómo se transforma una circunferencia cartesiana? Pues, miren, aquí lo que hacen es el coseno de teta. Yo recuerdo que r coseno de teta es igual a x, por lo tanto yo despejo coseno de teta, que va a ser igual a x sobre r. Entonces aquí r lo paso a multiplicar. Me va a quedar r cuadrado es igual a 2ax. R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces ahí este 2a lo paso a restar. Y aquí lo que hago es completar cuadrados. Y me queda que esta circunferencia que acabo de ver, bueno, no, de esta de aquí, mejor dicho, es una circunferencia que está con centro en el punto A, 0 y de radio A, que es básicamente lo que debería quedarte si, como les dije, el centro estaría aquí en el punto A, 0. En el punto A, 0. Sí. Y de radio A. Ese es un tipo de circunferencia muy conocida. En ese caso simplemente es 2a coseno de teta. En cambio, si phi fuera pi, es decir, esta línea que contiene el radio, contiene el centro de la circunferencia, está por acá, porque el ángulo que formaría sería pi. Entonces, la circunferencia me quedaría de esta manera.
que sería igual a menos 2a coseno de teta. En cambio, si el ángulo es pi medios, me va a quedar que es 2a coseno de teta menos pi medios es igual a 2a seno de teta. Eso quiere decir que esta ecuación, como les dije, el ángulo es pi medios, es decir, la recta que tiene el centro, sería el eje pi medios, vale la redundancia. Y ahí sería el centro, es decir, el centro está en el eje vertical de radio A, es decir, que pasa por el polo. Y su ecuación sería 2a seno de teta. Y si es 3 pi medios, sería lo mismo, pero negativo. 2a seno de, menos 2a seno de teta. Esta sería la circunferencia como tal. ¿Ya? Entonces ahí vemos todas esas ecuaciones de esas circunferencias. Nos damos cuenta que para saber las ecuaciones en polares, deberíamos, más que sea que el centro esté en el polo o que pase por el polo. Entonces deberíamos tener esas dos cosas para poder saber su ecuación. Tenemos también cónicas. Aquí también podemos sacar cónicas. Todas las cónicas, vamos a sacar las ecuaciones de las cónicas, tales que es el foco es el polo, o sea, este polo, este punto es el foco. Recordemos que las cónicas tienen un foco y una recta directriz, que es esta distancia que está a distancia D del polo. Entonces necesitamos saber esta distancia D, que es la distancia entre el foco y la directriz. Necesitamos saber también el ángulo phi, que forma esa distancia desde el foco hasta la directriz. Y ya con eso podemos saber la ecuación de la gráfica, de la cónica en coordenadas polares. Entonces aquí también aplicamos un poco de trigonometría y de triángulos. Como les dije, cada punto que pertenezca a la cónica debería cumplir esto que se está haciendo. Entonces aquí debería ser phi. Este es r. Este sería teta menos phi. Y aquí tengo la distancia de aquí hasta acá. Entonces recordando que por definición, por ejemplo, para la parábola e era igual a 1, esa es la excentricidad. Recordemos que para la parábola, la distancia desde el foco hacia el punto tiene que ser igual a del punto al foco, a la directriz que digo. ¿Ya? Pero, como les dije, aunque no vimos con tanta profundidad, que la elipse tiene excentricidad entre 0 y 1, y la hipérbola es cuando es excentricidad mayor que 1. La circunferencia, recordemos que la excentricidad era igual a 0. Entonces, tienes lo siguiente, que puedes definir con una sola ecuación, tomando en cuenta esas excentricidades a las tres ecuaciones, tanto parábola como elipse como hipérbola, de la siguiente manera, que la distancia del foco al punto es igual a E por la distancia del punto a la recta directriz, donde E, como ya vimos, es 1 para la parábola, entre 0 y 1 para la elipse, E mayor que 1 para la hipérbola. Entonces, usando esta definición y usando aquí trigonometría y ángulos y triángulos, vamos a llegar, como dije, D es igual a PF. Esta distancia es R, y esta distancia la debería calcular. Sería D menos esto que está aquí, D menos R coseno de teta, por E, que era la excentricidad. Entonces aquí lo que hago es multiplicar E por ambos lados. Lo que quiero es despejar R. Acá tengo R, por eso voy a tratar de esto de aquí, pasarlo a multiplicar, a estar restando, lo paso a sumar al otro lado. Saco factor común R y me deshago de R. Entonces, esta es la ecuación de las cónicas de manera general en coordenadas polares, siempre y cuando el foco sea el polo. Y bueno, solo necesito que el foco sea el polo y que esta recta directriz sea igual a esta distancia. Y yo sepa, mejor dicho, la distancia entre D y entre el polo y la recta directriz y el ángulo que forma esa distancia. Como les dije, la E va a depender, mejor dicho, dependiendo de la E,
va a ver si me queda aquí una parábola, una elipse o una hipérbola. Tenemos también casos especiales, aquí este menos teta, que como vimos teta depende de este ángulo. Entonces, si teta es 0, entonces me queda esta que está aquí y quiere decir que el ángulo de esta forma sería 0 grados. Es decir, desde el punto hasta la directriz hay 0, hay D, y quiere decir que la directriz, por ejemplo, sería perpendicular al eje polar, al eje horizontal. En cambio, si el ángulo fuera pi, sería toda una vuelta. Este ángulo sería pi, es decir, que esta distancia estaría desde aquí hasta por acá. Y la directriz también sería vertical. Y aquí estarían sus respectivas ecuaciones. Y si teta es pi medios, entonces en ese caso, este ángulo sería aquí. Bueno, este ángulo, mejor dicho, sería hasta pi medios. Y la directriz sería, por ejemplo, horizontal. Y esta sería su ecuación. Lo mismo con la directriz. Si fuera 3 pi medios, el ángulo que está aquí sería por acá abajo. Y la directriz sería esta recta horizontal que está aquí. Entonces, no olvidar que dependiendo del valor de E, va a definir, como les dije, si E es 1, me va a definir una parábola. Si E es entre 0 y 1, a una elipse. Y si E es mayor que 1, a una hipérbola. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, me piden graficar R igual 6 más 1 coseno de teta. Entonces, ¿cómo puedo ver a E? E sería el coeficiente que está multiplicando a seno y coseno. Entonces, como a E está multiplicando un 1, yo sé que es igual a 1, y como E es igual a 1, me debe quedar una parábola. Una parábola con el foco en el polo y la recta directriz, que sería, como ya sabemos aquí, la D. Para saber la recta directriz, necesito hallar la distancia entre el foco y la recta directriz, que es D. Y como aquí es E por D y E es 1, entonces D debería ser 6. Entonces la distancia del foco a la recta directriz debería ser 6, y por lo tanto la recta directriz debería ser una recta perpendicular al eje X que pase por el punto 6. O dicho de otra manera, la recta X igual 6. O bueno, en coordenadas polares se dice que es paralela al eje pi medio, o sea, paralela a este eje que está aquí. Y esta sería su gráfica. Como ya vimos, es una parábola. Entonces, acá tengo otro ejemplo. En cambio, si fuera R igual 6, 1 menos coseno de teta, entonces es una parábola por el 1 que está multiplicando el coseno, pero debido al menos, la recta directriz será ahora la ecuación X igual a menos 6. Y va a ser cóncava hacia la derecha. Sí, porque es el caso especial que tenemos aquí. Cuando el ángulo el ángulo phi es igual a pi. Bueno, acá tengo otra parábola con el seno. Estamos viendo los casos especiales, básicamente. Los 4 casos especiales. Este sería la primera, este sería el segundo. Ahora, cuando es pi, quiere decir que la directriz va a ser horizontal. La distancia entre el foco y la directriz va a ser de nuevo 6, porque es una parábola. Entonces E es igual a 1. E por D es 6, entonces D sería 6. Y esta sería su recta. Entonces la gráfica sería cóncava hacia abajo, porque ya tengo el foco, ya tengo la directriz. Y en cambio, si fuera menos seno de teta, sería cóncava hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si tengo otra? Por ejemplo, aquí E igual a 1 medio. Como E es entre 0 y 1, yo sé que va a ser una elipse. La E es la excentricidad y es el número que multiplica el coseno. Entonces es 1 medio. Entonces vamos a tener una elipse con un foco igual
al polo. Y el otro foco va a estar a la izquierda del eje polar. En este caso, como sabemos, como podemos ver, no sabemos dónde está la recta directriz, pero la podríamos sacar. La distancia entre el foco y la recta directriz es 6. Y el ángulo sería 0, o sea, estaría por acá la recta directriz. Pero no es, como ya vemos, solo no nos importa mucho cuando estamos hablando en elipses, hipérbolas, etc. Entonces un foco sería uno de los dos focos, mejor dicho, es el polar, como ya vimos. Y el otro foco estaría por acá, que habría que sacarlo. Entonces, un ratito, déjenme pensar cómo podría sacarlo. Ah, ya. Por ejemplo, esta fórmula, si quisiera saber los vértices, por ejemplo, ¿cómo harían los vértices? Entonces, si se dan cuenta en los vértices, ¿qué punto es el vértice? Entonces, para, por ejemplo, saber el punto vértice de la elipse, yo debería reemplazar qué valor de teta, porque eh, recordemos que esta es una ecuación que está en función de teta, y así te da el valor de r. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar el vértice 1, yo lo que debería reemplazar es teta igual a 0. Teta igual a 0 porque el ángulo es 0. Aquí el ángulo es 0. Recordemos que aquí, por ejemplo, este punto, R es desde el centro hasta el punto, y el ángulo teta es el que está aquí. Entonces, si quisiera sacar el vértice, debería reemplazar yo en esta ecuación teta igual a 0, y me va a quedar que esta distancia R sería igual a... entonces sería 1 más 1 medio, 3 medios, y 6 sobre 3 medios es 6 sobre 3 medios sería 2, 4. Entonces esta distancia sería 4. Entonces básicamente así podría sacar que este punto es el 4,0 en coordenadas polares. Y si quisiera sacar el vértice 2, tendría que reemplazar qué ángulo. Pues me doy cuenta que este vértice está en el ángulo pi. Entonces aquí debería reemplazar pi para saber cuánto es el radio. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo ver que el ángulo pi lo reemplazo. Me va a quedar coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Entonces aquí me va a quedar 1 menos 1 medio. Es decir, me queda 1 menos 1 medio, me quedaría 1 medio. Y 6 sobre 1 medio me quedaría 12. Es decir, desde el foco, porque es el polo, hasta el vértice 2 habría 12. R sería 12 y acá sería 4. Entonces ahí ya podría sacar la distancia focal. También puedo sacar 2A, porque sería el vértice 1 al vértice 2. Y ahí podría sacar B, etc. Podría sacar toda la información. Entonces eso es algo muy interesante. Como les dije, si yo quiero saber este punto, debería reemplazar teta igual 0 en la ecuación, porque el ángulo es 0. Y si quiero saber el punto de acá, debería reemplazar teta igual pi medios. Si quisiera saber el corte con el eje pi medios, que sería este eje que está aquí, debería reemplazar teta igual pi medios, ¿no? O sea, 90 grados. Y ahí me saldría esta ecuación de la elipse. Podría ver sus partes importantes. La ecuación de esta cónica pudo ser de esta forma, por si acaso. Es decir, básicamente lo que hice de aquí para llegar acá es dividir arriba y abajo para 2. Entonces 12 para 2 es 6. Y abajo dividido para 2 te queda 1 más 1 medio coseno de teta. Entonces acá también tengo, ahora si fuera menos 1 medio, sería esta elipse. Ahora que es con este foco. Y con el eje, con el foco ahora sería el izquierdo, el polar, el polo, mejor dicho, y a la derecha estaría el otro foco. De nuevo, es recomendable graficar algunos puntos para saber, por ejemplo, los vértices. El vértice 1, que es el que está acá, sería cuando yo reemplazo pi en el ángulo. Y el vértice 2 sería cuando reemplazo 0 en el ángulo en la función de la elipse.
Entonces también tengo otra elipse. En este caso, cuando aquí tengo seno, sería coseno menos pi medios. Quiere decir que la recta directriz, como vimos con la parábola, ahora va a ser de esta manera. Lo mismo pasaría en la elipse, solo que ahora la elipse va a ser vertical. Entonces la elipse va a ser vertical. Y estos serían sus focos. De nuevo, un foco es el polo y el otro foco estaría abajo. Y si fuera, bueno, ya no hay más de, a ver, si fuera menos, no, sí está el menos, aquí con más, el foco estaría abajo, y con menos, el foco estaría arriba, en la elipse. Ahora, por ejemplo, tengo esta gráfica, donde E es 2, pues como E es mayor que 1, entonces ahora es una hipérbola, la gráfica que me va a quedar, con un foco en el polo, y el otro foco a su derecha. Esta sería su gráfica. La gráfica de la hipérbola. Allá. Entonces esa sería la gráfica de la hipérbola. De nuevo, por ejemplo, para sacar el B1, debería reemplazar en θ igual 0. Con razón. Entonces θ igual 0. Y para sacar B2, debería reemplazar θ igual pi medios. Solo es que ahora me va a quedar R negativo, como les dije. Por ejemplo, si es B, si el ángulo es 0 y R es positivo, me va a quedar de este lado. Pero si el ángulo fuera pi medios, claro, si el ángulo fuera pi y R fuera negativo, también me va a quedar de este lado. Entonces, esas son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Esta sería su gráfica. La gráfica de la hipérbola. Como les dije, hipérbola porque la excentricidad es 2. Y un foco sería el polo y el otro foco estaría a la derecha. Entonces, ahora si fuera menos, sería al revés. Bueno, no al revés, sino al otro lado. La hipérbola sería esta, con un foco, el que está a la derecha, y el otro foco estaría a la izquierda. Esta sería la gráfica polar. Lo mismo ahora si fuera seno. Si se fuera seno, ahora sería de esta manera. Con el foco igualmente en el polo, y el otro foco estaría arriba en este caso. Y si fuera de esta manera, cuando sería menos, el foco estaría abajo de la gráfica polar, del otro foco, mejor dicho. Este sería el foco del polo y este sería el otro foco. Ya. Entonces ahora vamos a ver los que se llaman caracoles. Entonces los caracoles tienen esta forma de esta ecuación. Son los que tienen esta forma, R igual A más B coseno de teta, o de la forma R igual A más B seno de teta. Entonces se dan cuenta, van a ser muy similares a los que acabamos de ver, solo es que el coseno y el seno te definen si están rotados de manera horizontal o vertical. Si el módulo de A es igual al módulo de B, entonces se denominan cardioides, mejor dicho. Por ejemplo, este es un cardioide de R6 más 6 coseno de teta. Esa sería su gráfica. Ahora, algo que pueden ver aquí es que esta función es, es como vimos, simétrica con respecto al eje polar, porque es similar lo que está arriba del eje polar que lo que está abajo. Entonces, si yo y es fácil verlo porque si yo reemplazo θ igual a menos θ, me va a quedar la misma ecuación, porque R no cambia. Y aquí coseno de menos θ, como coseno de θ es par, sería igual a coseno de θ. Y por eso verías que esta ecuación eh, sería simétrica con respecto al eje polar. Entonces esta es la gráfica de una cardioide. Aquí como les dije, es simétrica al eje polar.
Es decir, que f de teta es igual a f de menos teta. Como decir que fuera impar, como que fuera par, pero con respecto a teta. ¿Todo porque tengo un coseno de teta. Y el coseno de teta yo sé que es par. Entonces esta es la carioide. Acá tengo otra carioide, que ahora es con menos, que ahora era con más. Entonces en ese caso estaría a la izquierda. Podemos ver el patrón, que si es coseno es a la derecha. Menos coseno sería a la izquierda. Con cambio seno sería para arriba. Y claro, más seno sería para arriba. Y menos seno, en este caso, por ejemplo, sería para abajo. En cambio, si A es mayor que 0, si A es mayor que B, entonces esos eran los cardioides, mejor dicho, que son todo esto es lo que vamos a ver son caracoles. Este es el cardioide. Entonces ahora, si el módulo de A es mayor que el módulo de B, se llama caracol sin rizo o limacón, que sería este que está aquí. De nuevo, vamos a ver qué pasa cuando es coseno teta, cuando es menos coseno de teta, que sería para la izquierda. Se dan cuenta, como su nombre mismo lo dice, no tiene rizo, es decir, no tiene este bordecito que está aquí. Como que aquí quiere hacer ese rizo, pero no alcanza. Y le voy a dar una vuelta. Entonces acá tengo el otro. Esto es porque A es mayor que el valor que está multiplicando el coseno. Ahora, si es más seno, sabemos que sería para arriba. Y a esta gráfica te dice, presenta simetría con respecto al eje pi medios. Presenta simetría con respecto a este eje. O se cumple dicho de esta manera, de la manera que dicen aquí, se cumple esta ecuación. Que f de menos pi medios, de lo que está a la izquierda del f de teta, es igual a f de pi medios menos teta. Es decir, lo que está aquí es igual a lo que está acá. Otra forma de decir cuando es simétrica con respecto al eje polar. Y también tengo, en cambio, si tengo que A es menor que B, tendría un caracol con rizo, que esa sería su gráfica. Esa sería la gráfica del caracol con rizo. Entonces, algo que también sería muy interesante que les recomiendo que hagan es obtener algunos puntos de estas gráficas. Por ejemplo, aquí puedo ver que no tengo ningún punto. ¿Cómo obtendría este punto que está acá arriba? Mejor dicho, ¿cómo obtengo este punto que está aquí? Que me dicen que es 12. ¿Cómo lo obtengo? Pues tengo que ver, tengo que ver primero esta gráfica cómo empieza. Esta gráfica empieza en el punto θ igual 0 y de ahí se hace la gráfica. Entonces ese punto θ igual 0 sería, lo reemplazo aquí, me quedaría coseno de θ igual 1. Entonces 6 más 6, 12. Por eso es este 12. Eso quiere decir que aquí este punto es el punto 12,0. O sea, 12 de radio, bueno, de R, y de θ igual 0. Entonces de aquí empiezo. Y conforme θ va aumentando, aquí es θ 0, aquí por ejemplo aumenta, por aquí sería θ pi cuartos, luego θ pi sextos por aquí. En pi medios, aquí, ¿cómo obtengo esta intersección? Usando θ pi medios. Reemplazando aquí θ pi medios, yo veo que va a ser coseno de pi medios, es decir, coseno de pi medios es 0, por lo tanto te va a quedar aquí 6 por 0, 0, entonces te queda que R es igual a 6. Por lo tanto, esta distancia desde aquí hasta acá debería ser 6. Entonces así vas a tener una idea de cómo graficar. Ya tienes este valor. Ya tienes este valor. Sí, si es negativo, solo sería del lado opuesto. Por acá, ¿cómo está? O sea, si te refieres al número que está multiplicando el coseno, sería el lado opuesto. Ya, entonces como les dije, el ángulo θ, aquí sería en pi medios. Entonces luego de graficar eso, entonces el ángulo sigue aumentando θ. Aquí sería θ pi 3 pi cuartos, que o sea 125. Entonces cuando llega a ser θ igual a pi, llego a este punto. Cuando θ vale pi, puedo reemplazar aquí que sería coseno de pi,
es menos 1, 6 menos 6 es 0, por eso llega al polo, porque es el punto 0,0. Bueno, el punto, sí, pi medio, bueno, el punto, el polo, si se dan cuenta, es cualquier punto que con cualquier radio, no, mejor dicho, con cualquier ángulo, mientras el radio es 0. O sea, el polo es cualquier punto que tenga cualquier ángulo mientras el radio sea 0. Entonces regresa al polo. Luego sigo aumentando el ángulo y ya me queda lo que está acá abajo. Este corte, de nuevo, lo tendré que hallar usando θ igual a 3 pi medios en la ecuación, que me va a quedar que es menos 6. Porque con 3 pi medios... Ah, no, quédalo con menos 6, no, que quedarlo. Es muy importante eso. Me va a quedar 6, es decir que para graficar este punto debe ser 3 pi medios, o sea, tengo que llegar a esa dirección y luego aumentar 6. Entonces ahí llego acá. Y luego sigo aumentando θ hasta volver a dar una vuelta. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, para graficar un caroide necesito dar una vuelta de 0 a 2pi, o sea, de 0 a 360. Y así más o menos sería con todos. O sea, para sacar este corte que está aquí, debería reemplazar θ igual 0 y voy a ver que me queda 6. Entonces este corte de acá, θ igual pi medios, me quedaría 12 y así sucesivamente. Entonces eso es muy importante. Acá, por ejemplo, para hacer este limal o caracol, este punto sería de nuevo con θ igual 0. El ángulo que forma el punto con el eje X debe ser 0. Veo que reemplazando, por ejemplo, me quedaría 9 aquí. Y acá me quedaría, reemplazando pi medios, me quedaría 6. Acá, reemplazando pi, 180, me quedaría 6 menos 3. Aquí me quedaría 3. Este debería ser 3. No lo dice, pero aquí debería ser 3. Y luego sigue dando la vuelta. Como se dan cuenta, aquí no llega al 0, porque no son iguales, por eso no se da ese rizo que llega acá y va acá, sino llega hasta un mínimo que es 6 y ahí vuelve a crecer. Entonces así se saca ese 9, ese 6 que está aquí. Y en limacón o caracol con rizo se hace muy similar. Entonces, por ejemplo, esta sería su fórmula, es cuando el valor absoluto de B es mayor que A. Este 9 se lo obtiene de nuevo reemplazando θ igual 0, porque es el punto inicial, el punto con el ángulo θ igual 0. Entonces sería 3 más 6 coseno de 0, que sería 3 más 6, 9. Entonces este 9 empieza aquí. Y de nuevo, como les digo, el ángulo empieza a aumentar de 0 hasta pi sextos, luego pi cuartos, pi sextos. Y aquí en pi medios obtengo el corte con el eje pi medios. Entonces en pi medios puedo ver que sería aquí 0 y me quedaría 3. Entonces ahí luego voy aumentando. La diferencia es que va a haber un punto en el cual llega a 0 antes de llegar al pi medios. Por ejemplo, en este caso sería, me dicen que es esta recta punteada. Es decir, el ángulo va aumentando, aumentando, aumentando. Cuando llega a este ángulo, es 0, que lo puedo calcular usando la igualdad, hallando cuando este es 0. Si mal no me equivoco, es pi cuartos. Sí, pi cuartos. Bueno, 3 pi cuartos, de hecho. El ángulo de aquí hasta acá es 3 pi cuartos, porque con 3 pi cuartos sería menos un medio. No, estoy mal. Estamos hablando de coseno. Entonces mm, sería 2 pi tercios. 2 pi tercios, 120. Porque coseno de 2 pi tercios es menos un medio. Entonces aquí 3 menos 6, 3 más 6 por menos un medio te queda 0. Entonces te dan cuenta que llega a 0 al polo con el ángulo de 2 pi tercios o 120. Entonces el ángulo, ahí está, ya es 0. Entonces el ángulo sigue aumentando. O sea, el ángulo sigue aumentando de aquí hasta llegar a pi. Y la gráfica me va a quedar ahora por acá. Ahora R va a ser negativa, por eso no va a estar de este lado de las rectas, sino va a estar del otro lado. Entonces R va a ser negativa hasta llegar a este punto. En este punto es cuando el ángulo es pi.
Entonces este punto yo lo puedo calcular reemplazando pi en el ángulo. En el ángulo pi sería menos 1, sería 3, menos 6 sería menos 3. Entonces se dan cuenta, para verificar este punto, el radio, el R es menos 6, es menos 3, ¿qué digo? No, a ver, menos 3. Y el ángulo sería 180 grados, es decir, el ángulo debería ser 180 grados, pero como es menos 3, tiene que ser del otro lado del polo, por lo tanto acá sería 3. Entonces este sería el punto de 180 grados, y ahí se vuelve a repetir lo del otro rizo. Como esta gráfica también es polar, es simétrica con respecto al eje polar. Ya, entonces por eso se ocurren estos rizos. Estas líneas punteadas representan cuando se hace cero, que en este caso, como vimos, es 2 pi tercios. Bueno, acá, por ejemplo, si fuera 3 menos 6 coseno de teta, aquí sí te muestran cuál es el ángulo, que sería 60. Es decir, en este caso, en cero empezaría aquí. Porque si reemplazas coseno de 0, te va a quedar menos 6 por 1, más 3, te queda menos 3. Entonces, en vez de empezar aquí, que sería 3,0, empiezo acá, que sería menos 3,0. Entonces, yo empiezo aquí, luego el ángulo va aumentando y sigue siendo negativo. Voy por acá. Aquí es cuando vale 60 grados o pi tercios. En ese caso R0, por lo tanto aquí pasa por el polo. Y luego el ángulo va aumentando de 60, va a 80, 90, hasta 90 que llega aquí. Y acá sería cuando el ángulo vale 180, o sea, pi. ¿Ya? Entonces, esas son consideraciones que debería tener. Lo mismo cuando tengo acá. Es decir, aquí me dice que es 0 cuando el ángulo vale 30. Bueno, cuando vale, de hecho, aquí 30, el ángulo no sería 30, sino sería 360 menos 30. Y este ángulo sería 180 más 30. Entonces, en esos ángulos es de 0. Empezaría aquí, si mal no me equivoco, cuando el ángulo vale 0. Entonces, aquí empieza en 3,0. Luego el ángulo va aumentando hasta llegar a pi medios. Luego el ángulo va aumentando hasta llegar a pi, 180. Y acá, antes de llegar a 3 pi medios, es decir, cuando llega debería ser 180 más 30, 210, R vale 0. Y ahí se da de nuevo este rizo por dentro. Y finalmente de este de que está aquí. Entonces ahí tengo las condiciones para que me quede el caracol con rizo o sin rizo. Y ya ven por qué es, porque los ángulos, porque debido a estos coeficientes, con los ángulos a veces llega a 0, a veces no llega a 0. Y dependiendo de eso te queda o no te queda el rizo. Tenemos también las rosas. Las rosas son lugares geométricos de la ecuación polar de esta manera: a coseno de n teta o a seno de n teta, donde n es un entero natural y n es mayor que 1. Entonces, tenemos dos casos. Si n es par, si el valor n es par, entonces la rosa es de 2n pétalos. Por ejemplo, si yo quiero graficar el 4 seno de 2 teta, como n es par, entonces voy a tener 4 pétalos. Entonces, aquí de nuevo, para tener una idea de cómo es esta gráfica, debería reemplazar teta igual 0 para ver dónde empieza. Entonces, con teta igual 0, veo que seno de 0 es 0, entonces empieza en el 0, en el polo. Entonces, el ángulo va aumentando, 0, 10, 30, hasta llegar a 45, que llega a este punto máximo. Entonces, en 45 yo puedo ver que aquí llega, aquí sería 2 por 45, sería 90. Seno de 90 es el máximo, por eso aquí llega al máximo, que es 4. O sea, seno de 90 es 1, mejor dicho, y por 4 es 4. Y una vez que llega a ese máximo, ahora vuelve a decrecer. Hasta llegar a ser de nuevo a pi medios. Luego vendría acá, que sería desde pi medios, o sea, de 90, de 110. Aquí sería 135. Luego vuelve a bajar hasta 180. Luego va por acá. Ah, no, esperen, déjenme estar bien seguro, porque creo que está mal.
A ver, aquí es seno de 45. Aquí en este caso es 135. El seno de 135. No sé si está bien así empezando. No, es por acá que sigue. Porque el seno también es positivo. Ajá, estoy mal aquí. Entonces no es así como dije, sino está bien. De aquí hasta acá, el primer pétalo, se puede decir. Luego va el segundo pétalo hasta llegar a 135. Sí, porque es de pi medios hasta pi es positivo. Hasta este pétalo. Y hay que estar seguro. Entonces, este pétalo, este es el primer pétalo de 0 a 90. Este es de 90 a 135. Luego cuando empieza este ángulo, vuelvo a repetir acá. No, algo estoy haciendo mal. O sea, esta es la gráfica que queda. Yo es que quería entenderla bien. Pero mejor la dejo ahí nomás. Entonces lo importante es saber que tiene 4 pétalos. ¿Y dónde consigo el pétalo? Pues sería dividiendo 90 más sobre 2, 45. Si n es impar, en cambio la rosa va a tener n pétalos. Por ejemplo, no lo dicen aquí por si acaso. Si n es impar, en cambio la rosa va a tener el número n pétalos. 4 coseno de 3 teta, entonces quiere decir que es una rosa de 3 pétalos. Entonces en este caso empieza aquí, en 4,0. El ángulo va aumentando. Va a ser de 30, 40. Hasta llegar aquí, que sería cuando el coseno es 0. Que el coseno es 0 en pi medios. Y ahí iría por acá, si mal no me equivoco. Este es el caso en el que solo da una vuelta, creería. Bueno, y este ángulo, ¿cómo lo obtienen? Pues dividiendo el coseno, bueno, mejor dicho, dividiendo 360 para 3. Entonces ahí obtiene el 120. En cambio acá sería 360, lo dividiría para 4, porque son 4 pétalos. Entonces cada uno daría 90 grados, y por lo tanto aquí debería haber 45 grados. Entonces son las rosas. Tenemos también las lemniscatas, que tienen esta forma polar, donde r cuadrado es igual a coseno de 2 teta, o r cuadrado es igual a seno de 2 tetas. Por ejemplo, aquí tengo la r cuadrado igual a coseno de 2 tetas. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, que este punto, bueno, los puntos importantes serían los cortes con los ejes polares en este caso, que sería cuando teta es igual a 0. Cuando teta es igual a 0, aquí me quedaría 0. Que cuando teta es igual a 0, aquí me quedaría coseno de 0 es 1. Entonces se queda que r cuadrado es 4. Por lo tanto, r debería ser 2. Y acá tengo en cambio, si le cambio el coseno por el menos coseno, entonces sería vertical. Ya. Entonces, por ejemplo, este ángulo no va a cambiar, porque como es coseno de 2 teta, siempre me va a quedar ese 45. Lo que va a cambiar es el A. Y me va a cambiar es este valorcito que está aquí. De ahí la forma de la lemniscata no me va a cambiar. Si tuviera que es con r cuadrado con 4 seno de 2 teta, en cambio, la gráfica es en relación a ese eje de 45 grados. Acá era con respecto al 0 o al 90. Entonces cuando es seno es con respecto al de 45 grados. Finalmente tengo las espirales. Tengo dos tipos de espirales. La espiral de Arquímedes, que es esta forma polar, es de esta manera. Es decir, R es igual a teta. Recordemos que teta empieza en 0 y va creciendo. De hecho, no tiene límite máximo. No olvidemos que teta va creciendo. Por lo tanto, cuando aquí sería en una vuelta, sería cuando
aquí sería, por ejemplo, 360. O bueno, en 2pi. Pero sí, pero teta va a seguir creciendo. Entonces, por eso acá otra vuelta sería aquí en 4pi. Y así sucesivamente. Entonces el teta va creciendo. R va creciendo, mejor dicho, porque teta también va creciendo. Como teta no está delimitada con una ecuación coseno o seno, que eso es periódico, entonces teta va a crecer hasta el infinito. Y R también va a crecer hasta el infinito. Y me queda esta espiral. Y también tengo la espiral logarítmica, que en cambio teta está en el exponente de una exponencial, que es muy similar, de hecho. Igualmente va a crecer hasta el infinito. La única diferencia es que, bueno, no empieza en el polo, como en la espiral de Arquímedes, sino empieza en otro punto. ¿Ya? Entonces aquí tengo más ejercicio propuesto. Este PDF se los voy a subir para que practiquen. Es muy, muy chévere. Entonces, una última cosa que voy a tratar de hacer es, por ejemplo, cómo resuelvo sistema de ecuaciones polares. Entonces, por si acaso haya. Entonces, ¿cómo resuelvo el sistema de ecuaciones polares? Todavía sigue fallando. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Básicamente lo que haré es lo que yo ya sé, que sería graficar. Graficar las, ¿qué hago graficar? Igualar. En este caso vamos a igualar. Por ejemplo, aquí tengo R coseno de teta para la primera, para A. Para A. Entonces tengo que R es igual a coseno de teta. Y acá tengo que R es igual a seno de 2 teta. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, primero podría graficar. Bueno, aquí es 2 teta. Entonces lo que puedo hacer es graficar. Recuerdo que esto de aquí, esta gráfica, es, esta sería la circunferencia. Esto es una circunferencia de radio, sería de radio 1 medio. Y este de aquí sería una rosa de 4 pétalos. Entonces podría graficar y ver más o menos cómo serían los cortes, pero para saber exactamente debería hacer de manera analíticamente. Entonces, ¿cómo lo hago? Igualando. O sea, como sé que R es igual a esto y R es igual a esto, entonces voy a hacer una igualación. Voy a decir que R es igual a R. Entonces aquí tengo que coseno de teta entonces tengo coseno de teta es igual a seno de 2 teta. Ya. Entonces hago la igualación de R coseno de lo que estaba en coseno de teta, lo igualo a seno de teta y resuelvo esta ecuación trigonométrica que ya hemos visto cómo resolver. Por ejemplo, aquí para resolverlo lo que haré es usar identidades trigonométricas. Entonces aquí tengo que coseno de teta no, aquí le voy a poner menos. Este de aquí lo paso a restar.
pero en vez de seno de 2 teta voy a usar 2 seno de teta. 2 seno de teta coseno de teta. Ya. Entonces tengo esta igualdad. Aquí está igualado a 0. Entonces aquí lo que haré es sacar factor común. Recordemos que podemos resolver esto de aquí factorizando e igualando a 0. Entonces esto de aquí lo igualo a 0. Y ahí yo puedo decir que como estoy multiplicando dos números que están multiplicando a ceros, entonces esto va a ser verdad cuando coseno de 0 es igual a 0. O sea, ambos que se están multiplicando es igual a 0. Igualado a 0. O 1 menos seno de teta lo igual a 0. No, 1 menos 2 seno de teta. Aquí. Ya. Entonces ahí, eso de ahí lo debo resolver. Cuando coseno de teta es igual a 0, pues cuando teta es igual a pi medios y a 3 pi medios. Entonces aquí yo sé que es 3 pi medios, aquí es pi medios. Entonces aquí es pi medios. Y 3 pi medios. Entonces, y acá, por ejemplo, acá debería resolver. Sería 1 igual a 2 seno de teta es igual a 0. Y aquí sería que 1 es igual, mejor dicho, reemplazando y igual y pasando al otro lado y despejando, que queda que 1 medio de seno de teta es igual a 0. Entonces aquí yo puedo ver lo que estoy haciendo. 1 medio es igual a seno de teta. Entonces 1 medio es igual a seno de teta y ahí yo puedo saber que los ángulos deberían ser seno de teta deberían ser, a ver, los sueño. Entonces 1 medio, ya, debe ser pi tercios y entonces debería ser pi tercios y pi tercios y 5 pi tercios. Ya, esas serían las soluciones. Sí, ya, algo que les quería decir algo antes del taller es que no sé si se dan cuenta, pero no va a ser calificado. Así que es un taller, mejor dicho, práctico, completamente práctico. Entonces que les recomiendo que... ¿Cómo así, mister? No va a ser calificado.
porque no hay tiempo para calificar. Tienen toda la razón. Digo, es pisectos. Aquí pisectos, pisectos. Pisectos y acá es 5 pisectos. Ya. No va a ser calificado porque no hay tiempo para calificarlo. Bueno, o sea, es verdad, ya falta muy poco para entregar notas. Entonces, la coordinadora dijo que no va a ser calificado por ese motivo. Entonces, no tengan miedo en tratar de... No se puede aplicar ante el anterior. Simplemente no se va a calificar. Entonces, igualmente les recomiendo que los hagan. Traten de hacerlos completos. Practiquen, véanlo como práctica. Así que pregunten. Yo puedo entrar en cualquier grupo. Así que aprovechen para preguntar. Llámenme para preguntar algún ejercicio. Véanlo como algo que es práctico. O sea, no es necesario, como les digo, no se va a calificar, pero traten de más que sea hacerlo. ¿Sabes? Es a conciencia ahorita, ese taller es a conciencia. No va a ser calificado. Entonces, traten de hacer la conciencia. Traten de practicar. No olviden que el examen viene en 5 días, creo. Entonces, véanlo como práctica y véanlo para aclarar cualquier duda que tengan con respecto al ejercicio. Entonces, traten bueno, en teoría eso es lo que deberían haber hecho todo el semestre, todo el curso, de hacerlo a conciencia. Esperemos que sí lo hayan hecho a conciencia siempre, pero ahorita es como que ya traten de hacerlo sí a conciencia. Bueno, entonces ya les debe salir. El taller es la contraseña. Déjenme ponerles la contraseña. La contraseña es alfa. Alfa 2S221. Ya. Entonces, esa sería la contraseña. Por favor, confirme de que pudieron ingresar para separarlos. Entonces, mm, no hay que subir evidencia, la verdad. O sea, no hay necesidad. Si quieren, súbanla como para que digan, profe, califique, revíseme a ver si hice bien. Yo lo reviso y les digo si lo hicieron bien. Pero si no quieren subir evidencia, no. Y bueno, de hecho, no, traten de no hacer eso, como les digo. Traten en la prueba, llamarme si tienen alguna duda, si dicen, profe, cómo se hace este ejercicio, etcétera. Entonces, eso de ahí. Entonces, confirme que ya pudieron ingresar. Ahorita traten de practicar. Practicar, esto es una práctica ahorita. No es nada más que eso. Aprovechenla como Que tal. no me parece en lo que están las evaluaciones. ¿No les aparece el taller en evaluaciones? Sí No. aparece, lo único que falla es el nombre, la contraseña. Está La abajo, contraseña, profesor, sale la tienen que contraseña. Ajá, bajar. tienes que bajar Está porque abajo. no está exactamente en evaluaciones, sino en evaluaciones de práctica. Ajá, tienen que bajar. Alfa 2S221. ¿No les va la contraseña? A mí no me sale. Alfa 2S. La contraseña está bien. Y no, sí debería salirles a todos ustedes. Entonces, confirmen si ya pudieron ingresar o no pudieron ingresar. No me deja a mí la clave. A mí tampoco. A mí tampoco. Profe, a mí tampoco. La pongo bien y No no sale. deja. No deja, profe. No deja, profe. Sí, profe, no deja. Código de acceso. Estamos en el paralelo 16. Alfa 2S221. Estoy copiándolo mal. Entonces le quitaré el código de acceso porque está bien. ¿Qué día es hoy? No. ¿Qué pasó aquí? Ya vi cuál es el problema. El problema es la fecha, me la han cambiado. ¿Por qué se me la cambió si ya yo la puse bien? Déjeme cambiar la fecha. Entonces, ese es el problema. Me cambiaron la fecha y no sé quién me la cambió. No, es el taller 9F1. Con razón, estoy poniendo la clave. Ya. Es agosto 01. Perdón, mala mía.
Ya, es agosto. Agosto 01. Ahí sí. Ya, esa es. Entonces confirme que Sí, puede ahí Sí, sí, ingresar. sí, sí, profe. exacto. Ya, ya. Es agosto 01. Ya, ya. Ese era mi error. Ya, entonces ya saben, no se va a calificar. No, no hay necesidad de que suban evidencia, solo hagan la conciencia. Si tiene alguna duda, me la podrían hacer. O sea, de hecho, si quisieran, bueno, si quieren los separo en el grupo y déjenme separar. Entonces hagan la conciencia, por favor. Conversen con sus compañeros, miren que es el último taller y no va a ser calificado, entonces no tengan miedo de decir nada. Entonces déjenme separarlos ahorita. Bueno, de hecho son ustedes 48. Son 16 justo, ¿no? Ya, entonces ya van a saberse los grupos, ya saben, me pueden preguntar y bueno, ya saben que terminan, se pueden retirar. Entonces nos veríamos el viernes para la última prueba de salida. Entonces, y ya sería la última clase también. Entonces vayan a sus grupos. Ya saben, no tengan miedo en preguntarme cualquier duda. Ese creo que es. Déjame recordar. Minicle LOL. Ya que se acabó el pre. Déjame, sí, ese es. Entonces ya vayan a sus grupos. Mister, puede volver a recolocarme, es que se me cerró el Zoom, entonces ya no estoy en ningún grupo. Ya veo. Estabas en el grupo 11, porque en el grupo 11 solo hay 3. Ya déjame recolocarte al grupo 11. Ya. Los demás, por favor, vayan al grupo, a sus grupos para terminar este taller. Ya saben, pregunten cualquier ejercicio, cualquier duda.